Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial en donde vamos a ver los contratos de arrendamiento en general, ¿ya? Vamos a ver obviamente uno, pero la generalidad de lo que vamos a hablar aquí va a servir para cualquier contrato de arrendamiento. Cuando haya alguna particularidad de algún arrendamiento lo vamos a ver también en detalle, ¿ya? Vamos a ver tutoriales, por ejemplo, de arrendamiento de habitación que tiene algunas particularidades. También vamos a ver en lo que refiere a arrendamientos de estacionamiento algunas particularidades, a los subarrendamientos y también al arrendamiento de oficina. Entonces, en general, estos que están acá, justamente los otros contratos de arrendamiento, son los que van a tener alguna tratativa especial en los tutoriales, pero vamos a ver el arrendamiento por regla general, ¿ya? Vamos a partir entonces con un arrendamiento de casa. ¿Ya? Arrendamiento de casa sin mueble. Tenemos arrendamiento de casa amoblada y arrendamiento de casa para fines de descanso o turismo. Lo primero que tenemos que decir es que esta clasificación no es por azar, no es que nos guste enredar la situación. Lo que pasa es que tiene tratamientos jurídicos diversos. De partida, en el caso de un arrendamiento de casa sin mueble, por lógica, se trata de un arrendamiento de mayor plazo. Nadie arrenda una casa sin muebles para arrendarla 2 días, ¿cierto? Lo lógico es que si hay una mudanza, el arrendamiento sea en un largo plazo. Y por largo plazo nos referimos por lo menos generalmente un año, ¿ya? Por lo menos. Puede ser menos que eso, pero por regla general es al menos un año, ¿ya? En cambio, lo que sucede con el arrendamiento de una casa amoblada es que puede ser por días, ¿cierto? Yo puedo arrendar una casa amoblada por días. Entonces puede ser un arrendamiento más breve. Aparte, por regla general, el arrendamiento de bienes raíces amoblados, el arrendamiento de bienes raíces urbanos amoblados, está afecto a IVA, ¿ya? Cosa que no está afecto el arrendamiento de casas sin muebles. Por lo tanto, tienen tratamientos jurídicos diversos, plazos diversos, obligaciones, prohibiciones diversas. Por eso es que están por separado. Y por último, el arrendamiento de casa para fines de descanso o turismo, de partida tiene un fin especial, que es el descanso o turismo, ¿cierto? O sea, vacacional. Y eso hace que esté, digamos, no está afecta a la ley de arrendamiento de bienes raíces urbanos, ¿ya? Entonces hay una serie de limitantes que no va a tener este tipo de arrendamiento. Pero por regla general va a ser un arrendamiento de casa amoblado y por lo tanto también estará eventualmente afecto a IVA bajo ciertos parámetros. Y por lo demás, el arrendamiento de casa para fines de descanso o turismo tiene un plazo máximo de 90 días o 3 meses, ¿ya? Cosa que obviamente los otros dos arrendamientos no tienen. Pero aquí hay un plazo máximo, 90 días o 3 meses. Si no, el arrendamiento pasa a ser de otra categoría. Entonces por eso es que está diferenciado. Pero vamos al más común, digamos, que vendría a ser el arrendamiento de casas sin muebles. Entonces vamos a esperar a que cargue. ¿Cómo vamos a saber cuándo cargue? Porque va a cambiar esto a azul y se va a posicionar mejor la pantalla. Ahí ya está. Y vamos a poner, bueno, Arica, fecha de celebración del contrato. Vamos a poner el 17 de febrero. Y aquí nos va a pedir el número de arrendadores. Si es persona natural, pueden ser 2 arrendadores. ¿Esto por qué es así? Porque hay muchos casos en donde una pareja, donde un matrimonio, por ejemplo, son dueños ambos del inmueble y entonces tienen que figurar ambos como arrendadores. Eso es muy frecuente que pasa. Sin embargo, pueden obviamente haber más de 2 propietarios de un inmueble. En ese caso, lo que habría que hacer es poner uno, y aquí más abajo ustedes van a ver que se puede poner arrendador, actúa en representación de otras personas. Y aquí se puede poner en representación de otros copropietarios, o bien de otro copropietario si solamente comparece una persona. ¿Se fijan? O sea, de todas maneras hay un modo por el cual poner todos
los arrendadores o todas las personas propietarias que digamos arriendan este inmueble. O por ejemplo el caso de que se represente a una comunidad hereditaria. Entonces se pone que esta persona, el que comparece, es representante no solo obrando por sí, sino que representa a la comunidad hereditaria que arrienda este inmueble. Si hubiese cualquier particularidad no prevista en el formulario, y esto lo digo como comentario en general, por supuesto ustedes lo pueden hacer saber y nosotros vamos a ver el caso particular para que el contrato quede perfecto para ese caso particular. Y si además de eso sacamos una buena idea para contemplar en el formulario, lo vamos a añadir. Pierdan cuidado. Aquí nada está escrito sobre piedra. La idea es ir construyendo esto lo mejor posible para todos. Que esto funcione de manera excelente para todos. Que saquemos excelentes contratos para ustedes y para todos. ¿Ya? Así que eso es lo que les digo, que estamos a su disposición para lo que sea necesario. Entonces aquí podemos poner el número de arrendadores, 1 o 2 en el caso de ser persona natural. Si es persona jurídica, habrá que poner los representantes de esa persona jurídica. Esto ya lo hemos visto en otro tutorial. Digamos, aquí se puede poner el tipo de persona jurídica, el RUT. Supongamos que un inmueble es propietario no solamente una persona natural, sino también una persona jurídica. En ese caso recomendamos poner la persona natural compareciente y poner que además actúa en representación de otras personas, ¿ya? De otro copropietario, por ejemplo, o de otros copropietarios. Y ahí se puede singularizar después el otro propietario. ¿Te fijas? O sea, hay modos de poder abarcar todas las situaciones posibles. Y si alguna situación no está prevista, estamos a su disposición para poder añadirla, ya sea manualmente o de forma general en el formulario. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner una persona natural, pero solamente yo quería mostrarles que esta es la posibilidad de poner personas jurídicas, que aquí podemos poner 1 o 2 representantes, que podemos poner como representante a la propia corredora de propiedades. Y esto es bien particular. Aquí tenemos entonces el caso de las personas jurídicas. Ponemos los datos de la persona jurídica, ponemos la razón social, habíamos puesto a Agrícola, Los Perales, SPA, ¿cierto? Así se llama nuestra sociedad. Y le ponemos el giro de su denominación, porque claramente es una sociedad agrícola, está clarito. Y vamos a poner que ahora reside en Arica, en Los Perales 778, ya, da lo mismo. Y bueno, aquí habíamos puesto un correo. Vamos a dejar ese correo, da lo mismo, ya. Vamos a poner el correo de este. ¿Y por qué? Porque miren, hay dos opciones aquí en este tipo de contrato y en los contratos en general de arrendamiento. Puede ocurrir de que más que una orden de arrendamiento haya un contrato de administración de inmuebles, ¿cierto? Por un lado tenemos el contrato de orden de arrendamiento, en donde simplemente se le encarga al corredor de propiedades el arrendar una propiedad, punto. Su encargo finaliza, digamos, al momento que la propiedad se arrienda y cobra comisión y chao. Eso ahí termina. Pero tenemos también la posibilidad del contrato de administración de inmuebles. El contrato de administración de inmuebles no solamente arrendar o mantener arrendado el inmueble, sino que además hacerse cargo de la gestión del inmueble. Cuando eso ocurre, es conveniente que si la comitente es persona jurídica, sea el corredor de propiedades quien actúe en su representación para firmar el contrato de arrendamiento, porque una de las facultades que tiene el corredor de propiedades cuando suscribe un contrato de administración de inmuebles es firmar los contratos de arrendamiento en representación del comitente, ¿ya? Puede no tener esa facultad, pero por regla general la tiene, ¿ya? Ese es el sentido del contrato de administración de inmuebles, porque en el fondo la gracia que tiene ese contrato es que el comitente delegue totalmente la administración o gestión del inmueble en la corredora de propiedades. Por lo tanto, en ese caso pondremos este clic acá y será el corredor de propiedades el que
comparecerá como representante de la empresa arrendadora. Entonces ya no necesitamos poner los datos de los representantes de la empresa, en este caso, comitente, sino que aparece solamente el corredor como representante de la arrendadora, y en ese caso sí va a ser necesario poner la fecha del contrato de administración de inmuebles, que es básicamente la personería que tiene el corredor de propiedades para suscribir y obligar a la empresa, en este caso comitente y arrendadora. Entonces aquí vamos a poner, no sé, que se suscribió un contrato de administración de inmuebles con fecha 4 de febrero del 2025. Si el arrendador fuera persona natural, esta opción también está prevista, ¿ya? Por supuesto que está prevista, pero está prevista para el caso de un arrendador, persona natural, ¿ya? Ponemos acá, vamos a poner género del arrendador, supongamos, vamos a poner Antonio, se llamará Antonio López Gómez, ¿ya? Va a ser soltero y le vamos a poner que es contador auditor, ya, contador auditor. Aquí fíjense que la profesión está con texto libre. La razón de que dejamos esto con texto libre es que, bueno, los formularios de arrendamiento son formularios muy complejos, ya tienen muchos campos, ustedes lo van a poder ver. No van a ver todos los campos al mismo tiempo porque muchos campos se desaparecen si es que yo tomo una u otra opción. Pero van a ver que hay muchos campos. Entonces, como es un formulario muy complejo, si nosotros poníamos más catálogos de cosas, el formulario quedaba demasiado pesado. Y generalmente el tema de la profesión tiene sus particularidades porque hay muchas personas que prefieren redactar de alguna forma u otra la denominación de la profesión, o incluso hay universidades que otorgan títulos que, siendo un poco lo mismo que otros, tienen denominaciones distintas. Entonces es mejor el texto libre para estos efectos. Cualquier cosa nosotros podemos corregir esto, no hay ningún problema, ¿ya? Se recomienda aquí hacerlo con minúscula, ¿ya? Las profesiones no son nombres propios, ¿ya? La gente tiende a ponerlo con mayúscula, pero la verdad es que la mayúscula en el castellano, y un contrato tiene que regirse, ceñirse, digamos, a las reglas de la lengua española. Las mayúsculas solamente son para nombres propios y para iniciar una oración y para una sigla. Esas son las tres razones por las cuales nosotros usamos la mayúscula. La denominación de una profesión no es un nombre propio y por lo tanto no va con mayúscula. Así de simple, en ningún caso, ¿ya? En ningún caso. O sea, ni aunque se trate del mejor contador auditor de la historia, va con mayúscula. Así de simple, va siempre con minúscula, ¿ya? Si ustedes lo han visto con mayúscula, eso es un error, así de simple. No se debe usar así, ¿ya? Entonces vamos con comuna y región, ya supongamos que Arica, los Peumos 54, da lo mismo, no existe esa calle obviamente en Arica, pero da lo mismo. Vamos a poner cualquier correo, ya, del arrendador. Y aquí vamos a ver la opción que yo les decía de que concurra representando el corredor. Ustedes ponen acá arrendador concurre o debe concurrir representado por otra persona, y aquí está la primera opción es representación por corredor de propiedades en carácter de administrador. Este es el correlato de lo que veíamos anteriormente como representante de la empresa al corredor. ¿Ya? Aquí está, corredor representa como administrador. Si se da el caso de que más de una persona son dueñas y se necesita esta hipótesis, no se preocupen. Podemos ponerlo manualmente, podemos añadir la opción, eso lo veremos. Pero es que además está la opción prevista, miren. Sucede que aquí tenemos entonces el representante del corredor de propiedades. Vamos a poner la fecha del contrato, ¿cierto?, de administración. Y aquí podemos añadir además mención de representados adicionales. Es decir, si hay más propietarios, podemos simplemente mencionarlo como y otro, y otra, y otros. ¿Ya? O sea, si son más arrendadores, va a salir el corredor de propiedades, actúa en representación de la persona que singularizamos, que nombramos acá, ¿cierto? Antonio López Gómez y otros. ¿Ya? Y esos otros los podremos
individualizar en un anexo o en una cláusula adicional, no hay ningún problema. ¿Se fijan? O sea, la forma de poder abarcar la hipótesis existe. Si ustedes requieren algo más especial, más específico, lo podemos ver en cada caso, no hay problema. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos que referirnos a la persona arrendataria, ¿cierto? A la parte arrendataria. Puede ser persona natural o persona jurídica. Vamos a ver simplemente una persona jurídica, o sea, persona natural. Y van a ver que aquí también están las opciones de concurrir sin representación, de que actúe en representación de otras personas. Si actúa en representación de una persona más, también lo vamos a poder añadir. Y esto igual es muy raro, ¿eh? Generalmente el arrendatario es una sola persona, pero pueden ser dos personas, no hay problema, y aquí lo podemos poner. Y también que concurra representado, sea por una cuestión voluntaria o porque es menor de edad o por alguna incapacidad, causal de incapacidad. ¿Ya? Todas esas hipótesis están con las personas naturales y las personas jurídicas, una o dos representantes. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Esas son las hipótesis distintas. Entonces vamos a poner aquí un caso. Ya vamos a poner Sofía Jiménez Pérez, que es arquitecta. Vamos a poner que es casada, no hay problema. Vamos a poner que vive en Arica, vive en Los Paltos 23. Y vamos a poner el mismo correo. Ya, no nos fijemos en eso, simplemente es para. Aquí vamos a poner que actúa en representación de otra persona. Vamos a poner el dato. Vamos a poner un correo, ¿cómo se llama? Un RUN. Vamos a poner que es hombre. Vamos a llamarle Héctor Patricio Cifuentes Lorca, ¿ya? Si hubiese cualquier error de tipeo o cualquier cosa, lo podemos corregir, no se preocupen, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, supongamos que aquí en vez de Cifuentes pusimos Cifentes, ya es raro, o sea, pues no niego que puede existir el apellido, pero nos va a saltar una alarma y les vamos a preguntar, ¿no habrá querido poner Cifuentes? Y lo vamos a corregir, ¿ya? Profesión, vamos a poner que es abogado, ya, abogado. Vamos a poner que también vive en Arica, da lo mismo, ¿eh? Da lo mismo, es solamente para efectos de jugar con la plataforma. No se fijen en el correo, da lo mismo. Seguimos, adelante. Bueno, yo digo da lo mismo para efectos de este ejercicio, ¿eh? Pero esto es un dato, y aprovecho de decirlo ahora, es un dato fundamental el correo electrónico, porque esto es lo que nos va a permitir firmar con firma electrónica avanzada si es que quieren firmar con firma electrónica avanzada, ¿ya? Ese dato es importante, ¿ya? Por eso es que es obligatorio, ¿ya? Ahora, en el caso de los arrendamientos de inmuebles urbanos sin muebles, nosotros por regla general tenemos que decir que aunque pueden firmar con firma electrónica avanzada sin problema, y no hay ningún problema legal con eso, o sea, el contrato es perfectamente válido con firma electrónica avanzada, hay un solo aspecto en donde es preferible hacerlo ante notario. ¿Cuál es ese aspecto? Es que se gana una presunción de veracidad del instrumento con firmarlo ante notario, para efectos de la ley que modificó la ley de arrendamiento de bienes raíces urbanos, que se llama la ley, no recuerdo la denominación como vulgar que tenía, pero era algo así como sal de mi casa o algo así. Esa ley que facilita mucho el juicio para echar a una persona que no paga, en este caso un arrendatario que no paga. Bueno, en ese caso se facilita la prueba de la veracidad del instrumento si es que se ha suscrito ante notario. Entonces, por ese aspecto legal es que nosotros sugerimos hacer la firma ante notario, pero realmente ese aspecto legal igual en teoría no es tan poderoso para decir que no se firme nunca con firma electrónica avanzada, porque resulta que la firma electrónica avanzada también da prueba fehaciente y acredita totalmente el quien suscribe, ¿ya? Tan así como si fuera suscrito ante notario, ¿ya? Porque la firma electrónica avanzada tiene una certificación de la
de la persona firmante, ¿ya? Por un ente que es un tercero. Entonces, que es una entidad certificadora que está aprobada por el Ministerio de Economía. Entonces, si optan por firmar con firma electrónica avanzada, no hay problema, ¿ya? O sea, nosotros recomendamos lo otro en este caso puntual, pero si ustedes optan por la firma electrónica avanzada, no hay ningún problema. El contrato es perfectamente válido, ¿ya? Y no tiene ningún problema legal, ¿vale? Entonces, de eso podemos hablar largo y tendido en alguna charla que vamos a hacer, pero para que no se preocupen de que siempre usar la firma electrónica avanzada es algo bueno, ¿ya? Pero si van a usar la firma electrónica avanzada, el dato de los correos en cada uno de los comparecientes es fundamental, particularmente en los comparecientes. En este caso, nosotros pusimos que la persona acá, la segunda, está representada, ¿cierto?, por el primero. Así que el que es realmente fundamental, sus datos de individualización son los de la primera, de la persona, en este caso Sofía Jiménez, es la persona cuyos datos no pueden faltar, o sea, este correo no puede faltar por ningún motivo, porque va a ser el que va a permitir la suscripción por firma electrónica avanzada. Entonces después vamos a poner los datos de la casa. Nosotros ya hemos visto esta casa, bueno, supongamos que está en Arica ya, que es... aquí yo les tengo que hacer mención de que podemos poner simplemente la dirección, supongamos, no sé, los Jazmines 58, ¿ya? Y ahí estaría perfecto, ¿ya? Pero supongamos que esto es un condominio. Si fuese un condominio, la casa va a tener un número particular. Entonces, en ese caso, ustedes añaden aquí la casa 23, ¿ya? Hagamos esa hipótesis. Si no, sería, si por ejemplo la casa es la 58 de la calle Los Jazmines, con poner Los Jazmines 58 basta y sobra. Y después, bueno, ustedes ya pusieron aquí que es de la comuna de Arica, región de Arica y Parinacota, así que va a quedar la dirección completa. Ya podemos añadir el rol de avalúo, no es algo necesario en un contrato de arrendamiento añadir el rol de avalúo, pero no hay ningún problema. Esto puede ser útil para efectos del pago de la basura. Vamos a ver que si la casa está exenta de contribución de bienes raíces, se ha de pagar la basura, y la basura puede ser, y la regla general es que lo sea, puede ser una obligación de pago por parte del arrendatario. Y en ese caso, el poner el rol de avalúo ayuda, porque el rol de avalúo es lo que te permite, es el dato que permite llegar a el pago de la basura, del servicio de aseo domiciliario, ¿ya? Que se paga en la municipalidad. Entonces, el dato de rol de avalúo puede ayudar para ese fin si es que la casa está exenta y vamos a tener la obligación, el arrendatario va a tener la obligación de pagar el servicio de aseo domiciliario, ¿ya? Vamos a poner el destino de la casa, el destino que se le dará a la casa, casa habitación, hospedaje, qué sé yo. Este contrato está pensado para fines habitacionales, ¿eh? Si ustedes ponen oficina, está bien, pero tengan en cuenta de que hay otro contrato que es de oficina, que está pensado para oficina. Entonces, en ese caso, se les sugiere hacer el contrato de arrendamiento de oficina. Más adelante nosotros vamos a añadir al plan de corredoras, ustedes van a ver que vamos a ir añadiendo contratos de locales comerciales, vamos a ir añadiendo ese tipo de contratos, así que pueden tengan presente eso, ¿ya? Se puede establecer un límite de ocupantes. Esto es muy útil para el caso, sobre todo de contratos de bienes raíces amoblados o para fines de descanso o turismo, ¿ya? Para contratos inmuebles es raro ponerlo, se puede poner sin ningún problema, pero es raro, ¿ya? Para los de otra naturaleza es más común, ¿ya? Es una cláusula más común. Vamos a dejarla así libre y podemos añadir los datos de la inscripción de la casa. Esto no es una obligación obligatoria, obviamente, en los contratos de arrendamiento. Aquí ponemos la foja, el número, ¿cierto? Si está en el dorso de la foja, le ponemos la palabra vuelta, ¿cierto? Entonces quedaría foja 120 vuelta, número 122. Año de inscripción, aquí es cosa de mover esta bolita al año correspondiente, está hasta el año actual. Cuando pasemos al año 2026 se mueve la bolita un año más, ¿ya?
y está desde que existe el registro conservatorio, o sea, desde el 1850. O sea, para atrás no hay registro, ¿ya? Entonces, 2000, vamos a poner, creo que estaba 2010 por defecto, bueno, es lo mismo. Y conservador, en este caso de Arica, ¿cierto? Y aquí se puede poner los datos de adquisición. La verdad es que era un contrato de arrendamiento, esto ya es como mucho, ¿eh? Se puede poner perfectamente. Y vamos a ponerlo en este caso. Supongamos que la casa se adquirió por, en este caso era una persona natural, ya, pero no estaba representando una comunidad hereditaria. Entonces, bueno, supongamos que es por tradición que se adquirió, de, no sé, de Patricia, uy, lo estaba anotando mal, Patricia Andrea Sepúlveda Varas, ¿ya? Género femenino, no había más propietarios y la fecha de escritura pública fue el año 2010, ¿cierto? Porque acuérdense que aquí dijimos que el año de inscripción era el 2010, puede ser también previo a eso. Supongamos que fue el 2 de febrero del 2010. El número fue la primera notaría de Arica, de don Luis Valdés Ortiz. Ya me estoy inventando, es un dato ficticio, no tengo idea cómo se llama, pero con todo respeto al notario, al primer notario que había entonces en 2010 de Arica, pero no, es un dato ficticio, ya no se me enoje. Y aquí vamos a poner el número de repertorio, que puede ser así o puede ser 10. Ahí, acuérdense que el número de repertorio es el número correlativo que tiene el protocolo del notario, que es básicamente el registro que lleva el notario de las distintas escrituras públicas. Cada escritura pública tiene un número correlativo, eso se llama número de repertorio, ¿ya? Y por último podemos añadir los datos del deslinde de la casa, ¿ya? Pero en este caso de verdad ya eso es un exceso, pero se podría, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner la modalidad de duración del contrato. Plazo de meses con prórroga automática, plazo de meses sin prórroga automática. Ojo, el plazo de meses sin prórroga automática o simplemente plazo de meses no es que no se pueda prorrogar. Lo que pasa es que llegado el término del contrato, o sea, cumplido el plazo, el contrato se pone término, salvo que las partes acuerden su prórroga. En cambio, en el caso del plazo de meses con prórroga automática, se cumple el plazo y se prorroga, ¿ya? Y por último está la opción del plazo indefinido, que yo no la recomiendo y les voy a decir por qué. Porque el plazo indefinido, la gente suele pensar que significa un plazo de larguísima data. Pero como es indefinido, puede ser indefinido para lo largo o indefinido para lo corto. Entonces la gente muchas veces, yo he visto casos en donde se ha celebrado un contrato de plazo indefinido, el arrendador, un plazo indefinido, pensando en que va a ser un contrato, pero que va a durar muchos años. Y resulta que, como es indefinido, el arrendatario de repente se aburre y frena el contrato al sexto mes. Y entonces llega el arrendador y dice, bueno, pero ¿cómo si es un plazo indefinido? ¿Cómo este tipo llega y me quiere devolver la casa? Si bien hay algunos recuerdos que se puede hacer pagar un cierto monto, en fin, la verdad es que es indefinido. Por lo tanto, es indefinido a lo largo o a lo corto. Entonces es mejor que si ustedes tienen un plazo en mente, si en este caso el propietario del inmueble tiene un plazo en mente, es mejor dejar estipulado ese plazo. Por último, con prórroga automática, ¿ya? Entonces, lo más normal es establecer, bueno, primero se establece una fecha de inicio de vigencia, supongamos aquí el 17, y lo más normal es fijar un plazo de 12 meses, que se prorrogue por un plazo equivalente. Aquí está el periodo de meses de renovación del contrato, ¿cierto? Y aquí se establece un plazo de meses de antelación de aviso del término durante la vigencia de por parte del arrendatario. El arrendatario puede dar un aviso de término del contrato durante la vigencia, y en ese caso hay una contraprestación, ¿ya?
que está aquí, que es pago de renta por mes en caso de antelación del término. Si el arrendatario pide el término anticipado del contrato, debe hacerse cargo del costo que ello implica para el arrendador. En esta opción se puede determinar anticipadamente la fórmula de resarcirse de este costo mediante la determinación de un pago de un número de rentas en compensación a la anticipación del término del contrato. Si no deseas agregar este pago, se pone 0 como opción, pero se puede poner hasta 3 meses, ¿no? Hasta 3 meses. También hay un número de meses de antelación para evitar la prórroga automática, ¿ya? Esto, si, por ejemplo, es razonable ponerlo en un mes, de hecho, o 2 meses, ¿ya? Como máximo, ¿ya? Entonces, si yo quiero evitar que haya una prórroga automática del contrato, porque veo que, no sé, pues, como arrendador, veo que el arrendatario, pucha, si bien me paga la renta, el tipo no está pagando a veces las cuentas de los servicios básicos, se atrasa, es desordenado, o veo que genera mucho problema en el barrio. Bueno, si veo que este arrendatario, la verdad, no es el óptimo, entonces voy a querer ponerle término y no que se prorrogue el plazo. Entonces aquí sería bueno determinar un plazo corto para poder dar aviso de que, ojo, este contrato no se va a renovar, ¿ya? Entonces esas son las variables que se manejan en un contrato de plazo de duración de meses con prórroga automática. Si fuese un plazo indefinido, vamos a ver que como es indefinido, simplemente tenemos que determinar un número de meses de antelación de notificación para el término del contrato. Y aquí, claro, yo les diría, podemos, determinar un número de meses de 6 meses. ¿Ah? Entonces eso me va a dar un tiempo mínimo, ¿cierto? Para que el contrato dure, porque por último no puede durar menos de 6 meses, obviamente, por lógica, ¿cierto? Pero de todas maneras, tengan presente lo que yo les digo con los plazos indefinidos, ¿ya? Que es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque puede ocurrir de que digamos, se adelante el término y no sea un contrato de tan larga duración como se tenía previsto. Ya, en cualquier caso, durante este periodo va a tener que de todas maneras igual pagar. Entonces es una forma de prever que por lo menos dure 6 meses, pero no es un resguardo suficiente si es que lo que se quiere es un plazo de larga duración, ¿vale? Vamos a dejar estas cosas por defecto. Aquí vamos a ver que lo vamos a reducir a un mes. En general, los números que vienen determinados por defecto en los contratos es lo que se suele usar, ¿ya? Es lo razonable de usar en todos estos casos, ¿ya? Así que yo les recomendaría que, salvo que tengan órdenes directas de alguna modificación, en general dejen los plazos que están, porque están pensados en lo que se suele usar, ¿ya? Y aquí tenemos que fijar la renta. La renta puede ser en pesos, puede ser en unidades de fomento, pero bueno, vamos a pensar en pesos. Supongamos que la renta es de 1.200.000 pesos. Ojo, aquí solamente pongan números, ¿ya? Va a ser la automatización la que va a poner los puntitos que van a separar los números, pero aquí es súper importante poner los números. ¿Por qué? Porque entre un número y otro la plataforma hace cálculos, ¿ya? Entonces por eso necesitamos que solamente aquí se pongan números, ¿vale? Eso pasa más que nada en los contratos más complejos, como la promesa, o como la orden de venta también. Ahí hay algunos cálculos que hace la propia plataforma, ¿ya? Entonces por eso es importante que aquí solo vayan números, no pongan puntos. Así que tienen que fijarse bien. Si por ABC motivo ponen mal el número, no se preocupen, lo vamos a advertir, ¿ya? Lo vamos a advertir, o ustedes lo advertirán y nos dirán, ¿ya? Sí, claro, nosotros, porque, a ver, si nos llega esto, supongamos 120.000, yo no tengo por qué dudar que ese número es correcto, ¿cierto? Teóricamente no me tendría que salir ninguna alarma. Es raro, porque hoy día los arrendamientos están más caros, pero eso no es una alarma suficiente, ojo. Pero si ustedes advierten, chuta, en vez de 1.200.000 puse 120.000, nos avisan y obviamente lo vamos a corregir. ¿Te fijas? Pero la alarma nuestra, claro, ¿cuándo va a salir? Si ustedes me ponen 120, ya claro, yo voy a entender que eso es un error,
Pero claro, si me ponen 120.000, pucha, pues es raro, pero está dentro de lo que podría llegar a ser, ¿ya? No sé dónde, pero podría ser, ¿ya? Por eso es que en materia de valores es importante que sean muy prolijos en poner los valores, porque las alarmas saltan cuando ya el número es muy grotesco, pero no cuando tiene una cierta razonabilidad, ¿vale? Salvo que me pongan, no sé, pues 120. Si ponen 120, pero en vez de pesos chilenos hay unidades de fomento, yo voy a entender que eso está bien. ¿Se fijan? ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo en 1.200.000 pesos, ¿ya? Entonces aquí, para asegurarnos, vamos a la centena y ahí vemos que está correcto el número, ¿cierto? Pesos chilenos, ¿vale? El día del mes del pago de la renta vamos a dejar el 15, hasta el 15. O sea, tienen del 1 al 15 para pagar. El pago de la primera renta se va a hacer al momento de firmar el contrato, como es la regla general. Si no quiero eso, les desmarco esto, a lo mismo. El forma de pago de renta. Ojo, mira. Recuerden que ustedes informaron la cuenta corriente de la corredora al momento de suscribir el contrato de suscripción del plan, ¿cierto? Entonces, por regla general, si ustedes han comparecido como representante, y ese fue el caso de representante, ¿cierto? Entonces en ese caso vamos a tener que por regla general va a estar su cuenta corriente de corredor para los efectos del pago. Si ustedes desmarcan esto, ustedes pueden decir otra cuenta en donde pueden ser tanto titulares ustedes como el propietario. Eso lo tienen que acordar ustedes con su comitente, ¿cierto? Pero ojo, porque muchas veces la comisión del contrato de administración de inmueble se percibe de descontar de la percepción de la renta, y para eso hay una facultad, que es la facultad de percibir la renta. Entonces eso tienen que verlo en el contrato de administración de inmuebles. Si ustedes tienen la facultad de percibir la renta, entonces lo que pueden hacer es cobrarlo a su cuenta, deducir lo que es parte de lo que es la parte de su comisión y enviar el saldo, digamos, al comitente, ¿cierto? Vale. Aquí entonces pueden poner cualquier cuenta, da lo mismo, y pueden poner que el titular es otra persona o ustedes mismos, ¿cierto? Vale. Por regla general, si ustedes no ponen otra persona acá, vamos a entender que es el arrendador, ¿eh? Ojo, que la cuenta es del arrendador, ¿ya? Ojo. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que es del arrendador? Porque ustedes desmarcaron la cuenta de la corredora. Entonces, ya, si ustedes desmarcan esto, entonces entendemos que no van a poner otra cuenta de la corredora, por regla general. Podría ser. Y si es el caso, apretan acá y ponen el titular, ¿ya? Que pueden ser ustedes mismos, obviamente. ¿Ya? Vale. Pero como aquí hay un contrato de administración de inmuebles, vamos a dejar esto por defecto, que es la cuenta que ustedes informaron. Por eso es importante que la cuenta en que informen es la cuenta que usen para estos efectos. O sea, si esa es la idea, ¿eh? Tienen que pensar en eso. Ya, forma de pago entonces de la renta. Y reajuste de la renta. Claro, los contratos de larga data, y larga data entendemos sobre un año o un año, es muy importante añadir reajuste de la renta, ¿cierto? Y ese reajuste puede fijarse con una frecuencia mensual, bimensual, trimestral. Lo más normal. Mire, yo he visto contratos trimestral, cuatrimestral y semestral y anual. Ya esto es el rango de lo normal. Yo les recomiendo semestral. Me parece razonable. Trimestral lo encuentro un poquito mucho, ya, pero eso también lo pueden determinar, no hay ningún problema. Pero semestral es muy razonable. Es lo más razonable a mi juicio. Por eso está por defecto además. ¿Ya? Y tiempo de tolerancia y retraso de la renta, en cuyo caso, si se retrasan más de 5 días después del día 15, habíamos puesto el día 15 para el pago, si se retrasan más del día 5 días después del día 15, va a habilitar para poner término al contrato eventualmente, ¿ya? Entonces por eso se pone esta cláusula que si se retrasa más de 5 días, habilita el término al contrato, porque se entiende que es una vulneración, una infracción a una obligación que es considerada esencial en el contrato, ¿vale? Aquí están las prohibiciones y las obligaciones de la parte arrendataria, ¿ya? Entonces, como primera cosa está el subarrendar. Vamos a ver que esto
se puede contradecir, por así decirlo, en las cláusulas opcionales. Podemos poner la facultad de subarrendar. Si nosotros en las cláusulas opcionales que vienen en unos módulos más adelante, si nosotros en las cláusulas opcionales ponemos que se puede subarrendar, esto se va a borrar. O sea, si ustedes vuelven hacia atrás, van a darse cuenta de que esto no va a estar. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? También, si la casa está en un condominio, es bueno poner infringir lo dispuesto en el reglamento de copropiedad respectivo. Y eso, en este caso, aplica porque acuérdense que habíamos dicho que la casa estaba en un condominio, ¿cierto? Entonces, aquí habríamos que agregar ese check. Podemos aquí poner desmarcar estas obligaciones. La verdad es que no tiene mucho sentido desmarcarlas, ¿cierto? Salvo que, por ejemplo, el ejecutar alguna obra sea parte de lo acordado, ¿ya? En ese caso habría que hacer una cláusula adicional que acuerde eso, ¿ya? Pero yo no se los recomiendo desmarcar así nomás este check, ¿ya? Aquí están las obligaciones. El pago de cuentas puede ser agua, luz, también se puede agregar gas. Y aquí está el tema de la extracción de la basura. Acuérdense lo que habíamos dicho, sobre todo cuando esto aplica para las casas que están exentas de las contribuciones de bienes raíces, porque acuérdense que cuando uno tiene una casa afecta a contribuciones, se paga por esa vía el servicio de aseo domiciliario. Pero si la casa está exenta, se paga por la vía, digamos, de pagar directamente el servicio de aseo domiciliario. Entonces, si yo pongo extracción de basura, esto que está aquí, añadir obligación de dar aviso por pago de contribuciones, se va a borrar porque es incompatible, ¿cierto? Si yo lo desmarco y pongo esto, entonces va a aplicar esto, ¿cierto? Porque la casa se entiende que al estar afecta a contribuciones, simplemente la obligación del arrendatario es que si le llega un aviso de cobro de contribuciones, es dar aviso al arrendador, ¿ya? Pero obviamente el arrendador tampoco se exime de pagar las contribuciones si es que el arrendatario no le da aviso, ¿eh? Ojo, porque es una obligación que tiene el arrendador, el pagar sus propios impuestos. En cambio, si la casa está exenta de ese impuesto y se estipula el pagar la extracción de basura, es una obligación que puede estipularse que sea de parte del arrendatario, ¿ya? Entonces, en ese caso, es útil haber puesto el dato de ¿cómo se llama? Del avalúo, del rol de avalúo, porque es gracias al rol de avalúo que nosotros podemos pagar este servicio, porque dando este dato nosotros podemos saber cuál es la cuenta y el valor a pagar por la extracción de basura. También algún costo de mantenimiento o gastos comunes en el caso de un condominio, ¿cierto? Y aquí podemos agregar también esta obligación de respetar y dar cumplimiento. Esto también, obviamente yo les recomiendo dejarlo, porque esto, pagar oportunamente las cuentas, es una obligación sine qua non, es muy importante. Ahora, las obligaciones que son principales en un contrato de arrendamiento están por defecto. O sea, por ejemplo, el tema de pagar la renta. Se fija, la de pagar la renta del arrendamiento y conservar el inmueble arrendado en perfecto estado de aseo y conservación son cosas que no se pueden desmarcar, digamos, es parte de la esencia específica de un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Ya. Facilidades para la visita en los últimos días de vigencia del contrato. Aquí simplemente hay que fijar un rango horario en que se pueden efectuar las visitas. No quiere decir que la visita vaya a durar todo esto, simplemente es un rango en que se puede efectuar estas visitas los últimos, 10 días del contrato. Pueden ir en ese rango en un lapso de máximo 2 horas diarias, ¿ya? O sea, de 12 a 20 pueden ir un máximo de 2 horas diarias durante los últimos 10 días para efectos de visitar el inmueble y poder seguir arrendando, ¿cierto? Ya. Aquí podemos levantar un inventario. Este inventario habría que eso lo tendría que hacer manualmente la corredora, ¿cierto? Porque obviamente no está previsto todos los bienes. Nosotros vamos a trabajar en un modelo de inventario, por eso aquí lo ponemos pronto. Contaremos con un modelo de inventario, pero yo les debo ser sincero con esto. Nosotros vamos a trabajar en un modelo de inventario, en un modelo de acta de entrega, pero no es la prioridad de la mejora del plan de corredora. La prioridad que tenemos es incluir más contratos.
Una vez que incluyamos más contratos, vamos a hacernos cargo de este tipo de anexos, ¿ya? Entonces la prioridad va a ser esa. Yo tengo que sincerar esto, ¿vale? Entonces esto, si se marca, entonces se va a tener que hacer un inventario al comienzo. Realmente en una casa sin mueble se pone simplemente los enseres de la casa. Entonces no es un inventario muy largo ni muy complejo, ¿cierto? Y el acta de entrega básicamente es para constatar el estado en que están esos enseres y el estado en que está el inmueble al momento de que se hace entrega final por parte del arrendatario al arrendador, o sea que se devuelve la casa, ¿ya? Y de eso se puede hacer un cotejo, digamos, de cómo están las cosas para efectos justamente de lo que viene ahora, que es la garantía. La garantía, en el fondo, lo que busca caucionar es que todas las obligaciones del contrato se cumplan correctamente, pero particularmente es el estado en que se devuelve el inmueble. Entonces, si un mes de garantía, es que suele pactarse un mes, aquí se puede pactar más de un mes, eso lo pueden determinar. Según se prevé, por ejemplo, que el contrato va a ser más largo, se puede pactar más meses. Pero por regla general es un mes de garantía que se pacta, digamos, que si hay cualquier detrimento al momento de la devolución del inmueble, se deduce de ese monto de garantía, ¿ya? Entonces aquí se puede establecer la opción incluso de dejar un cheque como garantía, un cheque en blanco, o sea, no en blanco, sino que sin fecha, para que no caduque. Se puede dejar un cheque, pero la verdad es que eso es una opción. El dejar el cheque o que se pague anticipadamente el monto es lo más normal. De hecho, lo más normal es que se pague el monto, y aquí se pacta un plazo para la devolución de la garantía si es que procede, ¿cierto? Porque si hay detrimentos en la casa, no va a proceder devolver la garantía eventualmente toda, o a lo mejor una parte, ¿cierto? Aquí se puede pactar que se acompañe un codeudor solidario, ¿ya? Alguien que responda en caso de que el deudor principal, en este caso el arrendatario, no responda. Si él no responde, entonces responde en igual término que el deudor principal, un codeudor solidario. Esto es una cláusula bastante común en contratos de arrendamiento, sobre todo de larga data, ¿ya? Entonces esto también es una especie de garantía, ¿cierto? Entonces, porque aquí incorporamos otro patrimonio a la obligación de pagar la renta. Entonces esto es muy recomendado. No más que hay mucha gente que se niega rotundamente a ser codeudor solidario. Pero bueno, aquí vamos a añadir un codeudor solidario. Puede ser una persona natural o novedad, persona jurídica. Esto es raro, ¿eh? Yo no lo he visto mucho, pero puede ser persona natural o persona jurídica. Ojo. Y aquí vamos a añadir, vamos a poner Jaime Pérez Ortúzar, ¿ya? Vamos a decir que es chileno, soltero, que es agricultor. Perdón. Ya, chileno, soltero, agricultor. Vive también en Arica. Vamos a poner que vive en los Perales 89. Ya, se nos fue aquí. Y aquí si quieren poner algo más, no sé, pues casa 28. Ya, no hay problema, lo pueden poner así. Ya, aquí vamos a poner un correo. No se fijen en el correo en este caso. Ya, pero sí les hago mención de que este correo va a ser muy importante en caso de que el codeudor comparezca personalmente al contrato. Y esta es la regla general, que si ustedes añaden un codeudor va a tener que comparecer al contrato. Entonces este dato va a ser súper importante porque va a ser la forma, el medio de validación de la firma electrónica avanzada si es que ustedes optan por eso. También podrían optar porque el arrendatario comparezca en representación del codeudor solidario si es que el codeudor solidario le ha otorgado un poder para que le permita constituirlo en codeudor solidario, ¿ya? Ese poder nosotros también lo tenemos en el plan de corredoras. Ojo, para que lo tengan presente. Y aquí simplemente tendrían que añadir el dato del poder, que obviamente tiene que ser anterior a la fecha de suscripción de este contrato, ¿ya? Y puede ser un poder especial simple, puede ser un poder especial por escritura pública o un poder general, ¿ya? Ojo que este poder, como ya les dije, está dentro de los documentos que forman parte del
del plan de corredoras de propiedades, ¿ya? Para que lo tengan presente. Si no tienen ese poder, entonces sencillamente va a tener que comparecer personalmente, que es la regla general por lo demás, ¿ya? También existe otro medio de garantía, que es documentar las ventas con un pagaré, ¿ya? Se puede establecer que va a haber un pagaré. Supongamos le podemos poner un número de serie. Los pagarés por defecto no lo tienen, porque no son documentos institucionales que emanen necesariamente de un banco, ¿ya? Sino que pueden redactarse. De hecho, en el plan tienen un generador de pagarés para justamente aplicar esta garantía, ¿vale? El generador de pagarés es para esto. Ya después vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un pagaré, ¿vale? Entonces, aquí pueden documentar que, por ejemplo, 11 meses de los 12 quedan resguardados por un pagaré. Entonces, ¿por qué 11 por defecto? Porque acuérdense que el primer mes ya lo pagaron. Pues si es que pusimos ese check, no recuerdo si lo pusimos, creo que lo dejamos marcado, que es la regla general. Entonces, lógico, me quedan 11 meses por pagar y quiero resguardarme de que eso se pague. Entonces yo voy a tener un pagaré. Y si llega a atrasarse o no cumplir, yo puedo cobrar ese pagaré. Entonces, ojo que eso es potente, es una garantía muy fuerte, ¿ya? ¿Cómo se cobra? Bueno, porque es un título ejecutivo, se puede hacer una demanda ejecutiva para cobrar ese pagaré, ¿vale? Entonces, es una garantía potente, ¿ya? Esto también puede añadirse a la obligación de prorrogar el pagaré en caso de que se prorrogue el plazo del contrato. También se puede añadir. Y también hay un plazo de devolución del pagaré para una vez si se termina el contrato y se ha cumplido con todo el pago de las rentas, bueno, que se devuelva el pagaré. Hay una obligación de devolverlo, ¿cierto? Y entonces aquí se establece ese plazo para la devolución. Otra cláusula opcional es que, por ejemplo, la casa haya sido declarada bien familiar. Si ese es el caso, si la casa ha sido declarada bien familiar y se está arrendando, se requiere la autorización del cónyuge no propietario. ¿Cómo sabemos que una casa está declarada bien familiar? Porque en la inscripción de la casa hay un gravamen, que es la declaración judicial de que esa casa es un bien familiar, ¿vale? Entonces, si existe ese gravamen, tenemos que marcar este check y poner los datos del cónyuge no propietario y que viene aceptando, digamos, que se arriende este inmueble. Entonces tiene que haber esta autorización. Entonces, en ese caso tendríamos que añadir ese dato y también, al igual que la vez anterior, podemos poner que el arrendador concurre en representación de su cónyuge para efectos de firmar esa autorización. Pero en este caso no lo podemos poner, o sea, no me sale el cheque acá, porque recuerden que dejamos que el corredor actúa en representación del arrendador, ¿ya? Por lo tanto, no va a salir el cheque de que represente a la cónyuge, ¿ya? Así de simple, en este caso no aparece, ¿ya? Y está muy bien que no aparezca porque va a tener que de todas maneras autorizar la cónyuge directamente y va a tener que concurrir al contrato firmando, ¿vale? Y eso está bien. Ahora, esta hipótesis, esta cláusula opcional de casa declarada bien familiar solamente va a aparecer si es que el arrendador es persona natural, ¿vale? Y si es una persona natural. Si son dos personas naturales, vamos a entender de que por regla general va a ser la propia pareja, entonces va a ser una autorización tácita por cierta forma. Ya, si no, habría que ver el caso particular. Si se da un caso complejo, lo podemos ver caso a caso, no hay problema, ¿ya? Pero esto es una hipótesis bastante remota, o sea, no es algo tan común, ¿ya? Pero puede pasar, obviamente, entonces tiene que estar previsto. Ya. También se pueden pactar obligaciones para la parte arrendadora. Son obligaciones que están por naturaleza, ¿eh? O sea, aquí no son obligaciones muy grandes en verdad. Uno es el pago de contribuciones de bienes raíces. ¿Se acuerdan que en el paso anterior voy a retroceder a las obligaciones? Poníamos extracción de basura. Entonces tú me vas a decir, bueno, pero ¿por qué entonces si reconocemos que se debe pagar extracción de basura es porque está exento, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que los bienes raíces pueden un día estar exentos y posteriormente declararse afectos al pago de contribuciones de bienes raíces. Por eso es que no está de más
incluir esta obligación, ¿ya? Para resguardar, en este caso, los intereses del arrendatario. ¿Por qué? Porque ¿qué podría pasar? Bueno, ya en un escenario súper catastrófico, pero podría pasar de que por el no pago de contribuciones de bienes raíces se termine rematando el bien raíz y por lo tanto esto afecte a la persona que está viviendo ahí, que es el arrendatario. Entonces por eso se prevé esta obligación. Y la otra es, las reparaciones que van más allá de los simplemente gastos o reparaciones locativas que se llaman. Las reparaciones locativas son aquellas que permiten el uso del inmueble en el diario, ¿cierto? Que son, no sé, pues reparar una canilla, una llave del baño. Esas son reparaciones locativas, pero ya cuando se trata de algo ya de carácter estructural, es una reparación que le corresponde al arrendador. Y esto es por regla general, o sea, ni siquiera, no es que tenga que estar estipulado, o sea, la ley obliga en ese caso al arrendador. ¿Fijan? Bueno, esto se puede estipular en todo caso de forma expresa y poner estas obligaciones. Y es bueno que el contrato tenga un equilibrio en cuanto a obligaciones y derechos, ¿ya? Esto permite a las partes llegar a un mejor negocio, a un negocio más honesto, que vele por el interés de ambas partes y no solamente de la parte, por así decirlo, dominante, que suele ser el arrendador en un contrato de arrendamiento. Ahora, también nosotros tenemos que velar, ustedes como corredores tienen que velar por los intereses particulares de su mandante, ¿cierto? Entonces eso también, sus intereses tienen que estar súper resguardados. Y eso también nosotros buscamos de que los contratos resguarden mucho el interés en este caso, del comitente, ¿cierto? También se puede facultar, bueno, en este caso si se incumple con alguna de estas obligaciones, se puede pactar que se ponga término al contrato por incumplimiento, ¿ya? Esto también lo pueden desmarcar o marcar, ¿ya? Abandono de la propiedad, facultad de tomar posesión de la casa en caso de abandono, ¿ya? Esto es en el caso de que el arrendatario se haga humo, no pague las rentas, pero por lo menos desaparece. Bueno, en ese caso, esta cláusula permite tomar posesión del bien y tiene el detalle de qué se va a hacer con el mobiliario que haya ahí, si es que el tipo deja simplemente cosas abandonadas. Eso no es culpa del arrendador y tampoco va a tener su casa en el abandono absoluto si es que simplemente el arrendatario se ha fugado y ha incumplido con sus obligaciones. ¿Se fijan? Para esa hipótesis está prevista también esta cláusula y está marcada por defecto. Aquí está el tema del subarrendamiento. Ustedes pueden pactar que se da la facultad al arrendatario de poder subarrendar la casa, ¿ya? Esto no está marcado por defecto, tampoco se recomienda por defecto, obviamente, porque se pierde un cierto grado de control. Vamos a hacer contratos de subarrendamiento de casas. Ese es de los temas que van a ser prioritarios. O sea, yo les decía lo que no era prioridad antes. Bueno, los contratos de subarrendamiento van a ser prioridad más adelante, porque también es importante que no por el hecho de subarrendar se pierda totalmente el control. Y en ese sentido es muy bueno que si se ha de subarrendar se haga con la tutela del propio corredor de propiedades, si es que tiene la gestión del inmueble. Entonces esto lo vamos a incorporar, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esto del subarrendamiento de forma tal de mantener un control sin que por el hecho de subarrendar en este caso el administrador quede sin el control del inmueble, ¿vale? Bueno, entonces por eso vamos a trabajar en esos contratos, que ya tenemos dos. Ya tenemos de subarrendamiento de estacionamiento y bodega, pero vamos a trabajar en subarrendamiento de casa y subarrendamiento de departamento. Entonces, si yo marco este check, voy a tener que simplemente decir el plazo de días que el arrendatario tiene para remitir una copia del contrato de subarrendamiento al arrendador, ¿ya? Esto es una obligación. Y si yo vuelvo hacia atrás y veo el tema de las obligaciones y deberes, ¿se acuerdan que aquí en prohibiciones estaba el tema de la primera de todas? Era subarrendar. Bueno, yo marqué
en la cláusula opcional el subarrendar y por lo tanto ya no puede estar prohibido subarrendar por lógica. Entonces desaparece de aquí, ya no está como prohibición. ¿Vale? Bueno, entonces ya vamos a dejar la cláusula de subarrendar. Y aquí se pacta la comisión de corredor de propiedades. Como en este caso hay un contrato de administración de inmueble, lo lógico es que, bueno, primero se tiene que determinar, bueno, primero que nada esto puede desaparecer, ¿cierto? Como, o sea, si yo quiero no pago, no hay comisión, pero sería raro, entonces por eso está marcado por defecto. ¿Ya? Por defecto, ambas partes pagarán comisión a la corredora. Si se pacta que solamente la arrendadora pagará, bueno, ahí queda. ¿Ya? Pero por defecto está marcado que ambas partes pagarán. ¿Ya? Entonces, la comisión de la parte arrendadora es la comisión propia de un contrato de administración, que suele ser un porcentaje mayor que lo que sería, menor que lo que sería un contrato de simplemente orden de arrendamiento, ¿cierto? Entonces aquí supongamos un 10% de la renta mensual. Entonces esta comisión es todos los meses un 10%. Puede ser más, puede ser menos, ustedes lo determinan acá. Pero aquí dejamos por regla general 10. Ahora, también puede ser un monto fijo, ¿ya? Supongamos 200.000 pesos, no sé. ¿Ya? Y ahí está. Y lo dejamos en 200.000, también se puede. O, y añadir entonces, y aquí también se puede añadir un pago de comisión especial sobre primera renta. ¿Ya? Entonces, mira, y esto también se puede hacer para el caso de que se pacte un porcentaje, ¿eh? O sea, porcentaje de renta mensual, pero es que además puedo añadir un pago de comisión especial sobre primera renta, ya así como una especie de premio por arrendarlo, que sería el equivalente o el correlato del porcentaje que se paga en una orden de arrendamiento, ¿cierto? En la orden de arrendamiento se suele pactar que el 50% de la primera renta es como comisión. Bueno, aquí se puede pactar algo equivalente como premio por arrendarla, más el 10% mensual. ¿Ya? Entonces se puede pactar así, ¿ya? Con las dos. Y la parte arrendataria será un porcentaje sobre el monto de la primera renta, porque, bueno, no le puede afectar mes por mes. De hecho, en estricto rigor le afecta, porque obviamente esto lo paga la arrendataria en estricto rigor. Se digamos, traslada a la arrendataria ese costo. Pero de la primera renta también se le puede cobrar un porcentaje. Y este porcentaje, esta comisión de la parte arrendataria puede ser destinada a una corredora de propiedad colocadora con la que se ha celebrado un contrato de canje entre corredoras de propiedades. Ya vamos a explicar bien este contrato si es que ustedes no lo conocen. Lo vamos a explicar y vamos a explicar cómo se puede hacer aquí también en la plataforma, porque está previsto tanto para arrendamiento como para venta. Bien. Finalmente, el conocimiento de controversias. Hago presente que, bueno, por regla general, acá sí se recomienda tribunales, ¿ya? ¿Se puede arbitraje? Sí, pero en este caso se recomienda tribunales. Sin perjuicio de eso, si nosotros pactamos un arbitraje, vamos a tener que dar los datos del arbitrador, del árbitro, no hay problema. Sin perjuicio de eso, hay un párrafo dentro de la cláusula que va a decir que para efectos de esta ley de sal de mi casa, digamos, como se denomina, se podrá de todas maneras recurrir a los tribunales ordinarios de justicia, ¿vale? Así que de todas maneras tiene un escape, pero yo para esta materia recomiendo tribunales de justicia. Más adelante vamos a tener un medio de solución de controversias de DOC, ¿ya? Que vamos a ofrecer, que va a ser generalmente va a ser mediación, pero también va a estar bajo la figura del arbitraje arbitrador, ¿ya? Pero por regla general va a ser mediación. Y puede que la mediación no obsta a ir a los tribunales. Así que pues, si ustedes ponen aquí mediación, bueno, va a haber una parte en esta grilla que va a decir mediación DOC. Si fracasa la mediación, se irá a los tribunales. ¿Se fijan? Entonces no tiene desperdicio. Entonces aquí vamos a poner tribunales de justicia, Arica, ¿ya? Y vamos a poner que va a haber un ejemplar para la arrendadora, un ejemplar para la arrendataria y un ejemplar del contrato para la corredora de propiedades. Aquí incluimos a la corredora de propiedades. Esto es más que nada simbólico, porque en realidad el contrato por regla general va a ser digital, salvo que se firme efectivamente ante notario, en cuyo caso también está bien pactar un número de ejemplares por cada parte, ¿cierto?
Y personerías, aquí ambas partes tienen representaciones, por lo tanto, por eso me pide adjuntar las personerías. O sea, no me lo pide, en realidad esto es un dato voluntario, ustedes podrán adjuntarlo. Si ustedes adjuntan algo acá, nosotros lo vamos a revisar si ese documento que adjuntaron permite acreditar la personería, y en caso de que no sea así, les vamos a avisar. ¿Ya? Y lo otro es que, bueno, aquí pueden incorporar, como siempre en nuestros contratos, cláusulas adicionales, ¿ya? Pueden de 1 a 3. Aquí, por ejemplo, si hay representaciones así genéricas como a otros, como ya vimos, podrían en una cláusula adicional decir individualizar a esa persona, ¿ya? No hay problema. Y aquí está el tema de la firma electrónica avanzada. En este contrato nosotros no sugerimos usar el sistema de firma electrónica avanzada por el tema que les dije de la presunción de la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predio urbano. Entonces, claro, como hay un beneficio a firmarlo ante notario, simplemente sugerimos firmarlo ante notario, pero eso, ya les dije, no quiere decir que si firman con firma electrónica avanzada hay algún problema. El contrato es perfectamente válido, solo que no van a contar con esas presunciones, todo. Ya, pero el contrato es perfectamente válido y absolutamente todas sus cláusulas son perfectamente exigibles, ¿ya? Así que si optan por sí, no se preocupen. Y esto es particularmente útil en caso de que, por ejemplo, alguna de las partes esté en el extranjero o por algún motivo no pueda concurrir a la notaría. Lo pueden hacer igual con firma electrónica avanzada y no hay ningún problema. No va a ser ilegal ni nada por el estilo. No se les va a caer el contrato, ¿vale? Y esta sección de documentación para adjuntar en los contratos complejos está para que ustedes adjunten cualquier documento adicional que quieren que nosotros revisemos para efectos de ver si está todo el contrato bien en regla, ¿ya? Si cualquier cosa, porque aquí permite 5 megabytes de subida y a lo mejor eso es muy poco. Bueno, si tienen algo más que nosotros que quieren que revisemos en relación a un contrato, es cuestión de que lo suban en la propia plataforma. Ya les voy a decir cómo. Entonces aquí ya estamos en posición de que si hemos revisado que hemos hecho todo bien, podemos revisar hacia atrás, qué sé yo, ver que esté todo bien. Si ya está todo bien, podemos llegar y enviar, ¿cierto? Y lo que les quería decir, bueno, y aquí va a salir que estamos procesando su documento, en fin, gracias por confiar en nosotros, estamos procesando su documento. Ya, si ustedes, por ejemplo, van a su carpeta de empresa, aquí van a ver que ustedes pueden subir archivos, ¿ya? Aquí pueden subir archivos. Y aquí no tienen alguna limitación o algún problema. Entonces aquí pueden subir archivos y nosotros lo podemos revisar. Déjenos un comentario explicándonos qué es archivo. Y bueno, en todo caso aquí pueden describirlo, ¿va? Y darle un título. Y nosotros lo podemos revisar con ese documento. Y no hay ningún problema. Estamos a su servicio. Queremos que su trabajo sea de la más alta calidad posible a través de nuestra plataforma. Así que espero que les haya gustado y que hayan entendido todo el contexto de nuestro formulario para los arrendamientos. Este formulario es más o menos el mismo para todos los arrendamientos. Vamos a ver, como ya dije, algunas particularidades con estos arrendamientos que los vamos a ver en futuros tutoriales. Por ahora los dejo, que estén muy bien. Adiós.